Presidente, gracias. Presidente, creo que hoy se han referido tal vez a la situación que se presenta en el departamento del Cauca por estos días, y yo hoy quiero generar una opinión especial en ese tema, señor presidente. Yo lamento que el gobierno colombiano, su ministro de Defensa y los altos mandos militares, como también los grandes medios de comunicación, en lugar de presentar unas visiones y unos enfoques reales de lo que ocurre en el departamento del Cauca, se hayan dedicado a estigmatizar a las comunidades y a los pueblos indígenas de la manera como lo han hecho. Yo quiero contarle al país y a este Congreso que antes de existir los mulatos, los afros, los mestizos y todas las razas que se dan en nuestro país, existían los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas tienen su razón de ser, su esencia, su naturaleza, su territorialidad que reclaman, el derecho a sus culturas, a su idiosincrasia, el derecho a la construcción de su forma de vida. Y de verdad, señor presidente, que esta situación por parte del gobierno nacional y por parte de los grandes medios de comunicación están representando un grave riesgo para la comunidad y los pueblos indígenas en el país. Hace un mes, la Comisión de Derechos Humanos convocó en Caloto a 3 ministros de Estado, al ministro de Defensa, a la ministra de Salud y a la ministra de Educación, para que conjuntamente con los pueblos indígenas abordáramos la problemática social. Y la respuesta que dio el gobierno nacional fue dejar plantadas a estas comunidades. Mandaron a funcionarios, señor presidente, por cierto, que está aquí con nosotros, el presidente Juan Mario Lacerna fue testigo de esto. Y nosotros advertíamos en esa audiencia que era lamentable la no presencia de los ministros, porque un pueblo en guerra, un pueblo que recibe del Estado bombas, helicópteros artillados, aviones artillados, tanques de guerra, más de 15.000 hombres armados con fusiles, y además de eso los grupos al margen de la ley, pues es una población que merece toda la atención y todo el respeto. Y yo quiero denunciar hoy aquí en este Congreso que el gobierno le dio la espalda a ese pueblo indígena. Ese día, ese pueblo indígena dijo en esa Comisión de Derechos Humanos que por la ausencia del gobierno y por la negativa del gobierno a un diálogo franco de cara al país y acompañar esas audiencias, le correspondía entonces a las autoridades indígenas emprender acciones para pacificar su territorio. Presidente, estuve la semana pasada 3 días en el departamento del Cauca, acompañando a la Guardia Indígena, acompañando a los gobernadores. Estuve en el territorio donde presentaron las confrontaciones y conocí de manera concreta cómo salían comisiones de Guardia Indígena, salían comisiones de pueblo indígena para hablar de paz, no para hablar de guerra. Contrario a lo que dice el gobierno nacional, contrario a lo que dice el presidente Santos y el ministro de Defensa. Qué gran mentiroso es el ministro de Defensa. Qué gran mentiroso es el ministro de Defensa, que en lugar de atender una audiencia de este Congreso, prefirió iniciar una ofensiva mediática para destruir las propuestas ciertas y verdaderas de los pueblos indígenas. Así, señor ministro y señor presidente Santos, no se va a conseguir la paz en este país si se le da la espalda a las comunidades que, como las comunidades indígenas, le han apostado a la paz y le han apostado a la democracia. Quiero establecer en esta reflexión, señor presidente, que 50 años de guerra en el departamento del Cauca, como lo han planteado los pueblos indígenas, ya es suficiente. Y no solo para las fuerzas militares, sino para los movimientos insurgentes y para las bandas criminales que actúan en esta parte del territorio nacional, donde involucran de manera permanente a la población civil. Me refiero de manera particular a la forma como el ejército asesinó a Fabián Huetio el 18 de julio, un asesinato en un retén militar, y el ejército confesó este asesinato manifestando que era un error militar.
Esto no tuvo gran trascendencia en los medios de... El asesinato... No uno, sino 5 minutos, que es la voz de la oposición. Muchas gracias, señor presidente. Alexander López. Ojalá todo el año esté así, señor presidente, y de verdad que le haremos un gran reconocimiento. No, pero presidente, decía entonces que el ejército asesinó a Fabián Guetio el pasado 18 de julio. Ni el presidente Santos ni el ministro de Defensa salieron a reconocer este asesinato por parte del Ejército Nacional, pero hasta este Congreso trajeron el 20 de julio a un teniente del ejército que fue cargado por el movimiento indígena, y hoy este teniente del ejército es el símbolo del Ejército Nacional, pero ese indígena que fue asesinado a manos del Ejército Nacional por un grave error, sí no tuvo la más mínima consideración ni de este Congreso, ni del gobierno, ni de los grandes medios de comunicación. Así es que se juega la guerra en este país, honorables senadores. Así es que se juega la guerra en este país, desprestigiando a un pueblo indígena que reclama sus derechos. Así es que se juega la guerra en este país, utilizando los grandes medios de comunicación para legitimar una lucha indígena que es completamente justa. Y a propósito de eso, quiero plantear a este Congreso que la lucha de las comunidades indígenas hoy está amparada por la Constitución Nacional. La lucha de los pueblos indígenas está amparada no solo por la Constitución, sino por su desarrollo y por distintas jurisprudencias de la Corte Constitucional. El artículo 246 reza: los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio. Y eso es lo que están haciendo los pueblos indígenas, aplicando el artículo 246 de la Constitución Nacional. El artículo 286 dice: son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. Así que nosotros hemos entendido entonces desde el Polo Democrático que la lucha que hoy libran los pueblos indígenas es una lucha constitucional y es una lucha completamente legal. De esta manera, señor presidente, yo he radicado una proposición para adelantarle un debate de control político al gobierno nacional sobre la forma como se violan los derechos humanos a los pueblos indígenas, y también una proposición que implica que en ese debate, que debe ser citado lo más pronto posible, señor presidente, estén los líderes, los gobernadores y las autoridades indígenas hablando en este Congreso. En este Congreso han hablado paramilitares, han hablado parapolíticos, en este Congreso han hablado guerrilleros. Pero, o sea, una precisión, senador, sí. Le vuelvo la palabra. En este Congreso, en este que estamos sesionando, no han hablado ni hablarán paramilitares. Eso fue en el pasado Congreso. Pero, señor presidente, yo no le estoy abogando aquí por paramilitares, ni le estoy abogando aquí por criminales. Yo estoy abogando aquí por unas autoridades indígenas que quieren hablar en este Congreso y quieren decirle al país la verdad que los grandes medios de comunicación no las entregan, y la verdad que los grandes medios de comunicación no las establecen como debe ser. Señor presidente, en los últimos 5 años han asesinado a más de 60 dirigentes indígenas en el departamento del Cauca. En los últimos 5 años han sido agredidos más de 5.000 dirigentes o comunidades de pueblos indígenas en el departamento del Cauca. Lo que ha recibido, lo que ha sufrido esos pueblos indígenas no se compadece con la realidad de este país. Hoy llamamos y clamamos, señor presidente, para que de este Congreso adelantemos ese debate con toda la tranquilidad y con toda la idoneidad. Pero también le planteo, señor presidente, desde esta curul, para que me incluya en la comisión que va a atender este problema, no solamente de los pueblos indígenas, sino los problemas de paz y de violencia que presentan en este departamento. De esta manera, entonces, señor presidente, quería dejar esta constancia, quería decirle al país que el Polo Democrático respalda la lucha de los pueblos indígenas, la acompaña y se solidariza de manera permanente con esa decisión que han tomado los pueblos y las autoridades indígenas en el departamento del Cauca, señor presidente. Muchas gracias. Senador Alexander, acogida su petición por la mesa, señor secretario, vamos a incluir en la comisión de seguimiento al problema de seguridad y orden público al senador Alexander López, pero además aprovecho, ya que está aquí el senador Jesús Ignacio García, el próximo martes es día de debate y está programado, será sobre otro tema, sobre salud. Pero yo le rogaría a su señoría, al senador García, al senador Alexander, que vamos a incluirlo, al senador José Darío Salazar, al senador Iragorri y al senador Velasco,
que son los miembros de esa comisión, que ese martes, antes del debate, nos den, y el senador Avirama, sí, nos den una primera impresión sobre la situación, ustedes que la viven, que la caminan, que la sufren, que están allá, para que el país tenga una primera aproximación desde el Congreso y una visión equilibrada como lo es la comisión misma. De manera que, por sugerencia del señor vicepresidente, el senador Guillermo García, muy atinada, empezaremos ese martes con 2 horas para los señores miembros de esta comisión, que le rendirán a la plenaria su primer informe sobre la situación de seguridad y orden público del Cauca. Y luego sí procederemos al debate. El senador Edgar Gómez me está pidiendo la palabra. Senador Edgar Gómez,